Queridos hermanos y amigos, ya sabéis dónde estoy, no os lo tengo que decir, en esta capilla emblemática del Santo Cáliz. A través de este vídeo quisiera mandar mi afecto y cariño a todas aquellas personas que con frecuencia acudís a la capilla para venerar el Santo Cáliz. Quisiera mandar un saludo afectuoso al señor deán y a todo el excelentísimo cabildo de la catedral. Quisiera también tener presente a la Cofradía del Santo Cáliz y a todos los cofrades colectivos que los jueves con frecuencia suelen venir aquí a la capilla para celebrar nuestra misa. Cómo no también acordarme de la Real Hermandad del Santo Cáliz, el cuerpo colegiado de la nobleza valenciana. También tener presente a los amigos de la Asociación del Camino del Santo Grial y también a la Ruta del Grial, promovida por la Agencia Valenciana de Turismo de la Trinitat Valenciana, en expectativas de este año jubilar eucarístico del Santo Cáliz, que Dios mediante empezaremos el último jueves de octubre de este año. Quisiera también tener presente a los amigos del Centro de Sinodología, que con tanto cariño también nos ayudan y apoyan en todo lo que se refiere al Santo Cáliz. Y cómo no también expresar mi cariño y afecto a todas las hermandades del Santo Cáliz, de las diferentes juntas locales de la Semana Santa de toda Valencia y de su comunidad. A todos los fieles devotos que con frecuencia suelen venir aquí a la capilla del Santo Cáliz. Mirad, estamos en un estado de pandemia, de estado de alarma, y no podemos físicamente acudir aquí a la catedral, como tampoco podemos ir a las parroquias, como quisiéramos hacerlo. Pero eso no significa que tengamos las puertas cerradas, todo lo contrario. Hoy más que nunca podemos decir que las puertas están abiertas, porque la Iglesia, a pesar de esta distancia y de tener las puertas cerradas, la Iglesia es Iglesia doméstica y siempre las tendrá abiertas. Yo quisiera que os fijaréis en esta apreciada reliquia. El Santo Cáliz, a lo largo de toda su historia, ha sido testigo de invasiones, de epidemias, de guerras, de sufrimientos, de aquí para allá, en todo su recorrido, hasta que llegó a nuestra ciudad de Valencia. Pues ojalá que, mirando el Santo Cáliz y lo que significa, podamos también nosotros pedirle al Señor que nos conceda la gracia de superar este momento de crisis, confiando plenamente en el Señor. Porque el Santo Cáliz nos tiene que referir siempre a Jesucristo, y Jesucristo siempre es la puerta de la esperanza. Hoy es jueves. En teoría, esta tarde tendríamos que tener nuestra celebración. No podemos hacerla, pero yo os animo a que os unáis de corazón. Vamos a acabar este vídeo invocando las alabanzas al Santo Cáliz. Ojalá que estas alabanzas nos ayuden a la bendición en este tiempo de Cuaresma, para que realmente podamos compartirlo con la gente que está cerca de nosotros. Por eso ahora, mirando esta apreciada reliquia, os invito a todos a uniros conmigo. Alabanzas al Santo Cáliz. Cuán excelente es este cáliz mío que santamente embriaga. Por tu santo cáliz santifícanos, Señor, santifícanos, Señor. Tomaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Por tu santo cáliz santifícanos, Señor, santifícanos, Señor. Quien comiera de este pan o bebiera el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tu santo cáliz santifícanos, santifícanos, Señor. Todas las veces que comiereis este pan y bebierais este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Por tu santo cáliz santifícanos, Señor, santifícanos, Señor. Y tomando el cáliz dio gracias, lo bendijo y se lo dio diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Por tu santo cáliz santifícanos, Señor, santifícanos. Oremos. Oh Dios, que has redimido a todos los hombres con la sangre preciosa de tu Hijo unigénito, conserva en nosotros la acción de tu misericordia, para que, celebrando siempre el misterio de nuestra salvación, podamos conseguir los frutos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues ánimo, hermanos, desde esta capilla del Santo Cáliz, experimentar cómo el Señor nos acompaña y que realmente, confiando en el Señor, este tiempo de Cuaresma sea para todos nosotros un tiempo de gracia y bendición. Hasta que nos vamos a ver,
recibir un cordial saludo de mi parte.